Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Hasta ahora, la humanidad ha evolucionado a través de la selección natural de rasgos hereditarios. Al combatir las moscas de la fruta en tu cocina, puede parecer difícil creer que estas molestas pequeñas criaturas estén emparentadas contigo. Pero, de hecho, hace 700 millones de años, un antepasado común de los humanos, y las moscas de la fruta deambulaba por el planeta. Si le hubieras contado esto a alguien hace 200 años, te habrían llamado hereje. En ese momento, la mayoría de la gente creía que los humanos habían sido puestos mágicamente en la tierra por Dios junto con todas las demás criaturas y que siempre habían sido los mismos. Esta suposición fue cuestionada cuando Charles Darwin publicó su clásico El origen de las especies por medio de la selección natural en 1859. Basándose en años de meticulosa investigación durante su viaje alrededor del mundo, Darwin postuló que toda la vida en la Tierra está relacionada. Las pequeñas variaciones heredadas en los rasgos permitían a las poblaciones competir para sobrevivir y reproducirse en un proceso que denominó selección natural. En otras palabras, las poblaciones evolucionaron porque las especies con rasgos más ventajosos sobrevivieron, y se reprodujeron más que aquellas con rasgos menos ventajosos. Hoy en día, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los primeros organismos unicelulares surgieron hace 800 millones de años. Hace unos 540 millones de años, las mutaciones entre los organismos se dispararon, y explotaron en diversos ecosistemas de plantas y animales. Nuestra especie, el Homo sapiens, surgió hace unos 300.000 años. Los rasgos humanos han sido tan ventajosos que hemos sobrevivido, y nos hemos multiplicado en todo el planeta. En el proceso, hemos superado a otras especies, como nuestros primos neandertales, hasta la extinción. Darwin entendió el panorama general de la evolución. Pero fue uno de sus contemporáneos quien dio los primeros pasos para entender cómo funciona realmente nuestro patrimonio biológico. Al estudiar los rasgos transmitidos a la descendencia de más de 10.000 plantas de guisantes, el fraile agustino Gregor Mendel descubrió que los rasgos de una planta están formados por pares de genes heredados de cada planta madre. Mendel postuló que los rasgos individuales se transmiten independientemente de otros rasgos. En los casos en que los dos genes de un par sean diferentes, un gen siempre será dominante. Eso significa que los genes de la descendencia se heredan como unidades distintas en lugar de ser una combinación perfecta de la composición genética de sus padres. Juntas, la teoría evolutiva darwiniana y la genética mendeliana cambiaron el rumbo de la biología. En el próximo parpadeo, veremos cómo estamos entrando en una nueva era más allá de la selección natural. Gracias a la IA y al análisis de macrodatos, nuestra biología se está convirtiendo en otra forma de tecnología de la información. La teoría evolutiva darwiniana y la genética mendeliana iniciaron una era de progreso biotécnico sin precedentes. En el centro de este progreso está nuestra comprensión de la genética. Así que empecemos con algunos conceptos básicos. Nuestro código genético está formado por pares de moléculas de ácido desoxirribonucleico, o ADN, apiladas en una secuencia que forma una doble hélice. Hay 4 tipos de nucleótidos, o moléculas de ADN, conocidas comúnmente por su primera letra, G, A, T o C. Cada par de nucleótidos contiene una molécula heredada de nuestra madre y otra heredada de nuestro padre. La secuencia en la que se unen estas moléculas forma unidades únicas de código genético conocidas como genes. Los genes, que suelen estar formados por conjuntos de 23 pares de bases o pares de nucleótidos, contienen instrucciones para que nuestras células produzcan proteínas, los componentes básicos de nuestro cuerpo. Estas instrucciones lo determinan todo, desde el color de nuestros ojos hasta la forma en que se produce nuestra piel. En total, los seres humanos tienen aproximadamente 21.000 genes, y 3.200 millones de pares de bases. Con el descubrimiento del código genético, los científicos conocieron el lenguaje de la vida humana. Sin embargo, no sabían cómo leerlo. Es decir, hasta mediados de la década de 1970,
cuando Frederick Sanger y Alan Coulson encontraron una forma de secuenciar el genoma de una célula, o determinar su código genético en su totalidad, utilizando tecnología de máquinas. Los avances en la automatización de este proceso sentaron las bases para un proyecto más ambicioso. Lanzado en 1990, el proyecto Genoma Humano fue un esfuerzo internacional de $700 millones para secuenciar el primer genoma humano. Cuando el proyecto se completó 13 años después, los esfuerzos privados también habían impulsado el campo de la secuenciación del genoma. Desde entonces, la tecnología no solo ha evolucionado, sino que también se ha vuelto mucho más barata. El coste de secuenciar un genoma humano completo ha caído de $100 millones en 2001 a unos $700 en la actualidad. Gracias a las iniciativas privadas y gubernamentales para recopilar datos, como el proyecto 100.000 genomas en Inglaterra o el reciente lanzamiento del programa de investigación HoloFuse en los Estados Unidos, se prevé que se secuenciarán 2.000 millones de genomas humanos en los próximos 10 años. Eso significa que los científicos tienen otro desafío entre manos: dar sentido a todos esos datos. Algunos rasgos, como el color de los ojos o enfermedades como la fibrosis quística, que se expresan en mutaciones de un solo gen, han sido relativamente sencillos de identificar. Pero, en su mayor parte, el genoma humano funciona de formas complejas que aún tenemos que entender. Ahí es donde entran en juego la inteligencia artificial, IA, y el análisis de macrodatos. En los últimos 2 años, los avances revolucionarios en ambos campos han permitido a los científicos aplicar estas herramientas al campo de la genómica. Entre otros esfuerzos, Google y la empresa china Wuxi NextCode han lanzado una tecnología de secuenciación del genoma impulsada por la IA. Estas bases de datos sintetizan información genómica y ejecutan algoritmos para analizar patrones. La esperanza es identificar genes específicos y ampliar nuestra comprensión del genoma humano. Estamos empezando a entender nuestro código genético como una especie de tecnología de la información. En un abrir y cerrar de ojos, echaremos un vistazo a los avances tecnológicos que nos permiten hackearlo. Los avances en las tecnologías de reproducción asistida conducirán a la detección de embriones para detectar rasgos cada vez más complejos. Incluso con la ayuda de la tecnología de inteligencia artificial, solo estamos empezando a resolver los secretos del genoma humano. Sin embargo, los científicos han logrado avances innovadores en el ámbito de las tecnologías reproductivas. La tecnología reproductiva puede ser tan simple como prevenir la reproducción entre 2 portadores de una enfermedad recesiva. Tomemos el caso del Tay-Sachs, un trastorno genético recesivo que afecta a alrededor del 4% de los judíos askenazíes. Los niños afectados sufren una muerte dolorosa debido a la lenta destrucción de sus células nerviosas. Al evitar la reproducción entre 2 portadores que dieron positivo mediante la secuenciación del genoma, la comunidad judía ortodoxa ha eliminado eficazmente a Tay-Sachs de la población desde que se identificó la mutación genética de la enfermedad en 1985. La secuenciación del genoma tuvo implicaciones aún mayores con el inicio de la selección de embriones. El 21 de julio de 1978 nació Louise Brown, el primer bebé concebido mediante fertilización in vitro, o FIV, lo que significa que el óvulo de la madre se fertilizó fuera de la madre. Poco después, los científicos se preguntaron si podrían secuenciar el genoma de un embrión de FIV antes de insertarlo en el útero de la madre. En 1990, los médicos ejecutaron el primer procedimiento exitoso de diagnóstico genético preimplantacional o PGD, mediante el análisis de un embrión de FIV para determinar su género, así como de trastornos con mutaciones de un solo gen, como la enfermedad de Huntington y la atrofia muscular espinal. El PGD ahora se agrupa en una categoría más amplia de pruebas genéticas preimplantacionales, PGT. Si bien interrumpir un embarazo puede ser devastador y peligroso desde el punto de vista físico, la PGT combinada con la FIV puede garantizar que las crías estén sanas antes de ser implantadas en el cuerpo de la madre. Se pueden analizar hasta 15 embriones, según el número de óvulos que se extraigan de la madre. A medida que aumente nuestra comprensión de los indicadores genómicos de rasgos y enfermedades, podremos detectar aún más enfermedades, incluido el cáncer.
Eso es solo el comienzo de la selección de embriones. Dentro de 10 años, podremos detectar rasgos como la altura, la inteligencia y la personalidad. Dado que cientos de genes forman rasgos complejos como el coeficiente intelectual, la selección de embriones para estos rasgos complejos probablemente genere una probabilidad, en lugar de una opción binaria. En otras palabras, podrá seleccionar que su hijo tenga un 70% de probabilidades de ser alto. En algunos países, ya se está aceptando la selección de embriones según las características preferibles. Si bien es ilegal en países como el Reino Unido y China, la selección del sexo de los hijos ya representa el 9% de los procedimientos de PGT en los Estados Unidos. Como veremos en un abrir y cerrar de ojos, no pasará mucho tiempo antes de que las tecnologías reproductivas avanzadas se conviertan en la norma. Alrededor de 2045, la FIV reemplazará al sexo como método reproductivo principal. La gente tiende a ser dogmática sobre lo que se considera natural. Es por eso que la mayoría de las personas dudan cuando se trata de concebir bebés en un laboratorio. Pero cuando mires el mundo, te darás cuenta de que hemos estado manipulando la naturaleza para nuestro propio progreso durante miles de años. Vacúnese. Se han adoptado a pesar de la idea aparentemente impactante de inyectar un virus a su hijo, y de los riesgos de tener una reacción alérgica. La tecnología de reproducción asistida no será diferente. En la actualidad, la FIV representa alrededor del 1,5% de todos los nacimientos en los Estados Unidos. Ha sido adoptado por mujeres mayores y madres con alto riesgo de padecer enfermedades hereditarias, y ha permitido a las parejas del mismo sexo tener un hijo biológico. Sin embargo, el autor predice que la FIV pronto será adoptada por la corriente principal, superando al sexo como principal método de reproducción de la humanidad alrededor de 2045. A medida que la FIV y la PGT se desarrollen para evitar más y más mutaciones genéticas, los futuros padres optarán cada vez más por dar a sus hijos la mejor oportunidad de llevar una vida sana. Si la diabetes tipo 1 o el cáncer se vuelven evitables, por ejemplo, es fácil imaginar un futuro en el que concebir a través del sexo esté tan estigmatizado como lo es hoy en día oponerse a las vacunas. Sin embargo, los futuros padres no serán los únicos agentes que favorezcan la tecnología de reproducción asistida. Los gobiernos y las compañías de seguros promoverán la FIV y la selección de embriones para eliminar los gastos de las enfermedades genéticas prevenibles. En este momento, un procedimiento de FIV cuesta entre $12,000 y $30,000 en los Estados Unidos. Si la tecnología resulta más barata que el tratamiento de estas enfermedades, se incentivará a los proveedores de atención médica a cubrir el procedimiento. Sin embargo, la FIV tiene algunas desventajas muy obvias. Algunas mujeres querrán optar por no participar en el difícil y doloroso proceso de extraer sus óvulos. Además de eso, las mujeres mayores que utilizan la FIV han registrado una tasa más alta de anomalías congénitas. Debido a esto, muchas mujeres jóvenes han empezado a congelar sus óvulos para reducir el riesgo de anomalías congénitas si optan por utilizar la FIV más adelante en la vida. Empresas como Facebook y Apple han estado cubriendo los gastos para que las mujeres congelen sus óvulos desde 2014. Aunque inicialmente se criticó como una maniobra para evitar que las trabajadoras se tomaran la licencia de maternidad, desde entonces la oferta ha sido elogiada por ofrecer a las mujeres más opciones profesionales. Los rápidos avances de la ingeniería genética sugieren un futuro en el que los científicos puedan editar, diseñar y crear vida. La selección de embriones permite a los futuros padres seleccionar a sus futuros hijos en función de la composición genética del embrión. Sin embargo, los avances en la edición genética sugieren que en el futuro, en lugar de limitarse a elegir un embrión, podrás manipular el código genético del embrión. Aunque existe desde la década de 1980, la edición genética es más precisa y asequible que nunca. Esto se debe al desarrollo del sistema CRISPR de 2010, que utiliza bacterias para cortar el ADN en lugares precisos, como pequeñas tijeras moleculares.
En 2015, los científicos de China utilizaron CRISPR para alterar los genes de un embrión no implantado a fin de prevenir el desarrollo de un trastorno sanguíneo grave. En 2017, un equipo de los Estados Unidos alteró con éxito las células espermáticas defectuosas para prevenir la miocardiopatía hipertrófica, que reduce la capacidad del corazón para bombear sangre. La investigación avanzada sobre la edición genética nos llevará a una era de manipulación genética que va mucho más allá de la atención médica. En Japón, por ejemplo, los científicos ya han utilizado la edición genética para hacer que las flores moradas sean blancas. Con las investigaciones actuales sobre la inyección de ADN humano o animal en embriones humanos, no pasará mucho tiempo antes de que las personas puedan elegir los colores de piel de cualquier color del arco iris. En un futuro muy lejano, podríamos ofrecer a los humanos una mejor audición similar a la de un perro, o una visión de águila. Los avances en la edición genética también han llevado a avances en la terapia génica para adultos. La terapia CAR-T, una terapia génica para el cáncer, llamó la atención de los medios de comunicación cuando el 83% de los pacientes que participaron en sus primeros ensayos clínicos vieron que el cáncer entraba en remisión. La tecnología funciona mediante la extracción de células sanguíneas del cuerpo, y la ingeniería genética de las células T, un tipo de glóbulo blanco. Una vez que se vuelven a insertar en el cuerpo, las células sanguíneas modificadas combaten el cáncer. Sin embargo, los científicos no solo están trabajando para editar nuestros genes. Los avances en el campo de la biología sintética sugieren que algún día podremos escribirlos desde cero. En 2010, el científico estadounidense Craig Venter creó la primera célula sintética del mundo al replicar el genoma de la bacteria Mycoplasma mycoides en una capa bacteriana vacía. En el futuro, los científicos podrían escribir un código genético para nuevas características que aún no existen, como la piel resistente al calor, a fin de sobrevivir a la radiación, a un planeta más caliente o a los viajes espaciales. Técnicamente hablando, las posibilidades de la ingeniería genética son infinitas. La pregunta más crítica es cómo responderá la humanidad a ellos. La opinión individual, social y nacional sobre la revolución genética estará dividida. La diversidad cultural es parte de lo que hace que la humanidad sea tan especial. Desafortunadamente, a menudo también conduce a conflictos. Esto es especialmente cierto cuando se trata de nuevas tecnologías. Basta con mirar los cultivos modificados genéticamente, GM. Los estudios en todos los ámbitos han revelado que los cultivos transgénicos son tan seguros para el consumo como los cultivos tradicionales. En Estados Unidos y China, los agricultores han adoptado semillas transgénicas para producir más cultivos con menos pesticidas. Sin embargo, el alarmismo dirigido por activistas contra los transgénicos, que ven los cultivos transgénicos como peligrosos, llevó a que 17 países de la UE los prohibieran. Los problemas relacionados con la producción de alimentos transgénicos ilustran cómo la humanidad podría enfrentarse a la regulación de la ingeniería genética. Hasta ahora, las encuestas sobre ingeniería genética en los Estados Unidos reflejan que los estadounidenses están a favor de manipular los genes para prevenir enfermedades, así como las alteraciones genéticas que protegerían a sus hijos de cualquier daño. Sin embargo, las diferencias ideológicas serán inevitables. La comunidad judía adoptó la ingeniería genética para combatir a Tay-Sachs. Algunos estudiosos judíos han argumentado que la participación de judíos en ensayos clínicos sobre la terapia de reemplazo mitocondrial, que podría provocar alteraciones genéticas en la descendencia, es un acto de bondad para el bien de la humanidad. Sin embargo, la Iglesia Católica ha denunciado formalmente tanto la investigación de selección de embriones como la de edición genética. Como resultado, la PGT, la prueba prenatal de embriones de FIV, es ilegal en países de tendencia católica, como Austria y Chile. Y ese es solo un ejemplo de cómo los enfoques legislativos de la reproducción asistida ya se están desarrollando a escala mundial. En los Estados Unidos, la legislación sobre tecnologías de reproducción avanzadas es casi inexistente.
En Europa, la falta de una regulación en toda la UE significa que las personas en Austria podrían viajar fácilmente a un país vecino donde la regulación es menos restrictiva. Al final, ni siquiera los puntos de vista más reacios sobre la modificación genética podrán detener la revolución genética. Esto se debe a que la competencia humana provocará una carrera armamentista genética. Veamos esto en un abrir y cerrar de ojos. La competencia impulsará la revolución genética. Durante años, Rusia y China han patrocinado en secreto a atletas dopadores para competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos. Dentro de poco, estos y otros países podrán editar los genes de los atletas adultos. Técnicamente, esto sería hacer trampa. Sin embargo, dado que será difícil determinar si una persona ha sido editada genéticamente o no, restringir la forma en que se utilizará la genética en las competiciones deportivas internacionales presenta serios desafíos. En los Estados Unidos, los padres ya pueden comprobar la aptitud atlética de sus hijos mediante pruebas genómicas. El Programa Deportivo Nacional de Uzbekistán ha incorporado las pruebas genéticas desde 2014. China anunció recientemente que el proceso de selección para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 incluirá la secuenciación genética. Sin embargo, la competencia atlética es solo un fragmento de cómo la competencia está impulsando una carrera armamentista genética internacional. A la cabeza de la carrera están Estados Unidos y China. El presidente chino, Xi Jinping, ha declarado su deseo de que China se convierta en la potencia dominante de la tecnología mundial, y China ha realizado esfuerzos agresivos para comprender el genoma humano. Si bien las instalaciones de investigación de los Estados Unidos son superiores, el estancamiento de los avances en un Plan Nacional de Desarrollo, y los importantes recortes presupuestarios a la ciencia bajo la administración Trump han ayudado a que China ocupe un lugar central. Más que una agenda para mejorar a la humanidad, la carrera armamentista genética tiene que ver con el poder. A largo plazo, los países que opten por no utilizar la ingeniería genética correrán el riesgo de quedarse atrás a medida que los ciudadanos de otros países del mundo se vuelvan más altos, más inteligentes y más resilientes ante los desastres climáticos globales. Sin embargo, si algunos países llevan esto demasiado lejos, por ejemplo, alterando genéticamente una fuerza armada para que sea fuerte y agresiva, esto podría llevar fácilmente a una guerra genética. Nos guste o no, el futuro de la humanidad estará determinado por la ingeniería genética. Si bien no tenemos más opción que adoptar estas tecnologías, es necesario tener en cuenta sus implicaciones éticas para evitar el peor de los casos. La revolución genética plantea cuestiones éticas críticas con respecto a la diversidad y la igualdad. ¿La adopción universal de la selección de embriones conducirá a un monocultivo homogéneo? ¿O las mejoras genéticas darán lugar a nuevas jerarquías de clases? ¿Y cómo trataremos a los padres que decidan no dedicarse a la ingeniería genética? Estas son solo algunas de las cuestiones éticas a las que debemos enfrentarnos a medida que avanzamos hacia la era genética. Una de las preocupaciones más apremiantes sobre las tecnologías reproductivas es la diversidad. El futuro de la humanidad dependerá de la diversidad para sobrevivir, como lo ha hecho durante toda nuestra evolución. Las alteraciones genéticas que cambian la orientación sexual o el color de la piel para adaptarse a un determinado sesgo social serían socialmente devastadoras. Más preocupante aún, dado que no podemos predecir con certeza cuáles serán las demandas de nuestro mundo futuro, interferir con nuestros procesos evolutivos podría matar accidentalmente a nuestra especie. Para garantizar que no acabemos con un monocultivo homogéneo en el futuro, es necesario que trabajemos para celebrar la diversidad en el mundo que nos rodea, desde los diferentes colores de piel hasta los tipos de personalidad. Del mismo modo, para prevenir la desigualdad fomentada por la ingeniería genética, necesitamos abordar los problemas de desigualdad en el mundo actual. No es difícil imaginar que los empleadores prefieran a los mejorados genéticamente e incluso tengan más posibilidades de sobrevivir. Los padres que pueden permitírselo harán todo lo posible para asegurarse de que su hijo no se quede atrás. En un escenario de pesadilla, los gobiernos podrían incluso crear una clase sobrehumana para gobernar a una clase de sirvientes. No cabe duda de que la desigualdad entre los mejorados genéticamente,
y los no mejorados debe seguir siendo una preocupación urgente. Pero la verdad es que ya vivimos en un mundo de inmensa desigualdad. En algunos casos, esto ya creó una desigualdad genética. Los estudios han demostrado que en la República Centroafricana, la desnutrición ha provocado que los niños tengan capacidades cognitivas más bajas a nivel genético en comparación con los niños de otros países. Las soluciones del mañana para la desigualdad genética probablemente dependan de cómo abordemos colectivamente este tema en la actualidad. Al mismo tiempo, sugerir que no debemos alterar nuestra genética en nombre de la diversidad o la igualdad no sería razonable. Hacerlo sería renunciar al potencial de estas tecnologías para curar enfermedades mortales y, en última instancia, resultar inútiles a la luz de la competencia internacional. La educación pública y la regulación de las tecnologías reproductivas serán fundamentales para prevenir una catástrofe. Las preocupaciones éticas son solo uno de los posibles escollos de la ingeniería genética. Los terroristas también podrían utilizar la edición genética para crear patógenos dañinos para usarlos como armas. Incluso sin querer, la introducción de organismos genéticamente alterados podría acabar con ecosistemas enteros. Necesitamos crear instituciones nacionales e internacionales para determinar la regulación de la ingeniería genética en el futuro. La gente argumentará que establecer una infraestructura internacional en torno a la genética no es un asunto urgente. Pero basta con mirar nuestros intentos anteriores de crear organismos internacionales para regular las tecnologías potencialmente devastadoras. Ratificado en 1970, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP, ha evitado una crisis nuclear mundial, pero no ha logrado impedir que los Estados Unidos y Rusia posean armas nucleares o que países como Corea del Norte e Israel las adquieran. La regulación internacional suele ser un proceso caótico y plagado de conflictos. Además de la regulación, el futuro de la humanidad dependerá de la educación pública para que las personas puedan desarrollar opiniones informadas sobre estas tecnologías. Cada país debe diseñar un programa de educación pública, una comisión de bioética y su propio marco regulatorio. En el Reino Unido, la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología del Departamento de Salud está sentando las bases para regular mejor las nuevas tecnologías reproductivas. La educación pública sobre tecnologías reproductivas avanzadas ha dado lugar a una mayor aprobación de la selección y la ingeniería genética entre la población británica. Incluso la ingeniería genética para mejorar las capacidades, como el aumento de la inteligencia, tiene una tasa de aprobación del 40%. Y si bien la creación de un organismo regulador internacional será complicada, establecer un marco para el diálogo global podría ser relativamente sencillo. Deberíamos crear una comisión compuesta por científicos, intelectuales y líderes religiosos para responder a preocupaciones cruciales que van desde el tratamiento de enfermedades a través de las tecnologías hasta las normas de un organismo regulador mundial. Hasta entonces, no necesitamos esperar a que los agentes nacionales o internacionales actúen. Corresponderá a cada uno de nosotros educarnos a nosotros mismos, a nuestros compañeros y a nuestras comunidades sobre nuestro futuro genético.